Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Aquí saludándolos nuevamente su servidor, Amaro Torres, en un nuevo programa eh, de la Hora Paz. Antes que nada, antes de iniciar de lleno con este programa, agradecer primero a Paz por esta nueva oportunidad, a Casa Creaciones y al maestro Joan Valtierra por esta oportunidad de estar un ratito con ustedes en la hora PAF, ¿no? Comentar temas nuevos, temas novedosos, temas, pues que nos gustan a todos como contadores o fiscalistas, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema interesante, tal vez no tan común en muchas empresas y en algunas otras empresas no se le da la importancia de vida. No se le da la importancia de vida por desconocimiento, porque a lo mejor no está capacitado el contador o porque simple y sencillamente no le interesa adentrarse a un tema que de verdad es muy bonito cuando uno lo empieza a estudiar, a analizar. El tratamiento fiscal de los viáticos y gastos de viaje es algo hermoso porque no nos damos cuenta, pero primero, ambos conceptos son diferentes. No es lo mismo viáticos y gastos de viaje. Vamos a ver una diferencia, la diferencia entre los dos, pero ambos conceptos también están topados. No puedo deducir todo mi viático, todo mi gasto de viaje. Entonces, todo eso, toda esa actualización, todo ese estudio, a veces nos hace no dedicarle el tiempo necesario a este tema. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema. Me presento nuevamente, su servidor Amaro Yen Torres Velázquez, y vamos a platicar en los siguientes 50 minutos, 55, sobre este tema. Antes de iniciar, como ustedes yo creo que ya saben, porque están muy enterados por las redes sociales, pues está ya en la mañana, digo, oficial se hizo hace como media hora, pero desde la mañana ya por ahí ya sabíamos que hay una prórroga para el CFDI versión 4.0. Si bien no se especifica que también es para la nómina, se entiende, de hecho se entiende que va de la mano con la nómina, entonces tanto para la facturación como para la nómina hay una prórroga que ya se veía llegar, realmente ya los que estábamos en este medio ya sabíamos de hace como una semana que olía que iba a haber una prórroga, lo que sí es que no pensábamos que la prórroga fuera hasta el 1 de enero de 2023, pensábamos que la prórroga iba a ser por ahí de septiembre, octubre, pero bueno, es hasta enero, lo cual es algo muy claro porque realmente ni el SAT, ni el mismo SAT, ni nosotros como contribuyentes estamos capacitados todavía en este momento para esta versión 4.0 y lo más seguro es que también por ahí la carta aporte también se mueva para esas fechas, que sea obligatorio, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que ya más adelante yo creo que algún compañero lo comentará, solamente como colación. Ahora bien, entrando ya al tema en materia, el día de hoy vamos a ver tratamiento fiscal de los viáticos y gastos de viaje. Primer punto de este tema, ¿a qué empresas les aplican? Y lo principal es saber, este tema le aplica a todas las empresas que cuentan con trabajadores en su nómina. Trabajadores de planta, trabajadores de ellos, de su nómina. Oye, mi empresa tiene outsourcing o subcontratación y todos los trabajadores son subcontratados. Este tema no le aplica a la empresa. Tal vez le aplicará al outsourcing, pero a la empresa, empresa que estoy contratando esos trabajadores subcontratados o ese servicio especializado, que ya se le llama ahora, no le aplica. Mi empresa no tiene trabajadores, tampoco me aplica este tema. Este es lo primero que debemos de conocer. Este tema es aplicable solamente para las empresas que tienen trabajadores suyos propios en su nómina. No aplica para outsourcing, no debería aplicar tampoco para las empresas que no tienen trabajadores. ¿Ok? Después, segundo punto. ¿Es diferente los conceptos de viáticos y gastos de viaje? Es correcto. Existe una diferencia entre ellos dos, los cuales vamos a analizar en un momento. Y la diferencia sí está muy, muy marcada, ¿no? Tercer punto.
Tanto los gastos como viáticos, ¿los puedo hacer deducibles al 100? ¿Hay un tope para ambos? La respuesta es sí, existe un tope para ambos. No puedo ser deducible al 100 todos o, en su caso, si los quiero hacer deducibles, necesito ciertos requisitos que cumplir. Cuarto punto, ¿los viáticos y gastos de viaje tienen que ver con la previsión social? La respuesta es no, son también conceptos diferentes. Como su nombre lo dice, los viáticos o gastos de viaje es un apoyo para el trabajador cuando va a realizar su trabajo en otro domicilio, en otro lugar, diferente al de la empresa. Y la previsión social es un apoyo que mejora la calidad de vida del trabajador. Son diferentes conceptos. Y último punto, hay ciertas especificaciones que están fuera de la ley o que no están en algún ordenamiento legal, llámese ley, de los viáticos y gastos de viaje, sí. Tenemos que acudir a ciertos criterios normativos, a ciertas jurisprudencias, a ciertos criterios vinculativos o los famosos llamados notas satánicas del SAT para entender este tratamiento. Es decir, que no todo lo vamos a encontrar en el artículo 27 y 28 de la ley del ICR. No, sí tenemos que acudir a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a criterios vinculativos del SAT. Entonces, ya después de este preámbulo, yo creo que ya podemos iniciar ya de lleno con este tema. Iniciamos, primero vamos a conocer el concepto de viáticos. Creo que todos conocemos la palabra viático. Si escuchamos, oye, mi viático, oye, me van a mandar a trabajar a otro lugar, pues dame para mi viático. Oye, que la empresa me mandó a tal lugar, mi viático. Pero ¿qué es un viático? Viático proviene del latín viático, que se considera vía o camino. Mucho ojo con esta definición, vía o camino. Es una prevención en especie o dinero de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje. Subvención en dinero que se hace a un diplomático para trasladarse al punto de su destino. En pocas palabras, la definición real de la Academia Española es una prevención en especie o en dinero de lo necesario para hacer un viaje de trabajo, un viaje laboral. Y aquí empezamos ya con varios temas a resolver varios puntos. Es una prevención, es decir, es un anticipo. En pocas palabras, viáticos es cuando la empresa le asigna al trabajador una encomienda fuera del domicilio fiscal de la empresa, se le da un anticipo para que empiece o pueda empezar a realizar sus gastos que va a necesitar en el trayecto de ese viaje. Eso sería en viáticos una prevención, un anticipo, antes de iniciar el viaje, no después ni en el trayecto, antes. Vamos a ver adelante más ejemplos de viáticos y de gastos de viaje. Ahora bien, ¿qué son los gastos de viaje? Gastos de viaje no lo vamos a encontrar tampoco en la ley del ICR. Entonces, como buenos fiscalistas contadores, tenemos que acudir a diferentes criterios normativos, a diferentes leyes. Y pues, tenemos que ir a la doctrina también. Pocas palabras, los gastos de viaje hacen referencia a las cantidades dinerarias que la empresa paga al trabajador cuando éste tiene que desplazarse o viajar fuera del lugar donde se ubica su centro de trabajo. En muchas ocasiones son erogaciones que debe realizar un trabajador o un prestador de servicio para realizar el trabajo encomendado por el empleador o por el patrón. Por todo lo anterior, entendemos que los gastos de viaje son las erogaciones realizadas al desplazarse
de un lugar donde se encuentra el domicilio del contribuyente, del patrón, al lugar donde realizará el servicio. En pocas palabras, podemos entender que gastos de viaje es cuando yo ya inicié el trayecto. Todos los gastos que yo realice al momento de iniciar mi trayecto, al momento de iniciar mi viaje, a eso se le llama gastos de viaje. A contrario censo, los viáticos son todos los gastos antes o erogaciones antes de realizar el viaje, antes de iniciar mi trayecto. Y es muy común que los viáticos sean en especie. Muchas veces el patrón nos da viáticos en especie, alguna despensa, algo que necesitemos para poder hacer nuestro trabajo fuera de nuestro domicilio. Por lo anterior, entendemos que la diferencia entre viáticos o gastos de viaje es que el viático es la erogación que se realiza antes de iniciar el viaje al cual me fue encomendado como trabajador. Y gastos de viaje sería la erogación que se realiza en el trayecto al momento de iniciar mi viaje, a donde me encomendaron mi trabajo. Y ejemplos, gastos típicos, o erogaciones típicas que se realizan, los viáticos, hospedaje. Muchas veces, antes de partir a nuestro viaje, a un lugar donde nos fue encomendado, ya realizamos mediante alguna aplicación o mediante una página de internet nuestro pago de hospedaje. Ya nos adelantamos. Eso es un viático, porque todavía no he iniciado el viaje, sino que lo realizo antes de iniciarlo. También ya pagué el traslado, es decir, ya compré mi boleto de avión, mi boleto de autobús. También es un viático, lo realicé antes de iniciar el viaje. Alimentos, ya compré yo despensa, ya compré, ya pasé a una tienda de autoservicio y ya compré alimentos. Todavía no inicio el viaje, es antes, es una prevención, es un viático. Renta de automóvil, antes de iniciar el viaje ya renté un automóvil. Eso serían viáticos, gastos antes de iniciar el viaje. Ahora bien, gastos de viaje. Pago por kilometraje, casetas, es decir, ya inicié el viaje, voy pagando casetas. Ese ya es un gasto de viaje. Combustibles, lubricantes, inicio el viaje y me paro a una gasolinera a cargar combustible. Eso ya es un gasto de viaje, ya inicié el viaje. Cambio de refacción, paso una vulcanizadora, iniciado el viaje, es un gasto de viaje. Mantenimiento de automóvil, lo mismo, es un gasto de viaje. Ya está iniciado el viaje. Esa es la diferencia entre viáticos y gastos de viaje. Ya con esto, ahora sí, nosotros ya claramente en nuestra contabilidad, cuando hagamos este tipo de erogación, ya podemos registrar contablemente y de forma correcta qué es un viático y qué es un gasto de viaje. ¿Estamos? Seguimos. Estos viáticos y gastos de viaje, en principio, estas erogaciones van a ser deducciones autorizadas. ¿Estamos de acuerdo? Un servidor le gusta siempre realizar una clasificación de las deducciones, una clasificación de las deducciones que puede realizar el contribuyente. Si les sirve esta clasificación, adelante. A mí es una forma de entender cuáles son las deducciones que puede realizar el contribuyente. Empezamos. Deducciones o erogaciones, ¿no? Las erogaciones deducibles se dividen en dos grandes rubros. Gastos deducibles o erogaciones deducibles y gastos no deducibles o erogaciones no deducibles. Oye, los gastos deducibles, ¿en dónde los encuentro? En el artículo 25 de la ley del ICR. Punto.
Artículo 25 de la ley del ISR me dice cuáles son los gastos que yo puedo deducir. Y los gastos no deducibles, ¿dónde los encuentro? Artículo 28. Me voy al artículo 28 y ahí encuentro los gastos que serían no deducibles. Hasta ahí se acabó ya nuestra duda. O sea, ya sabemos cómo se dividen las deducciones, deducibles y no deducibles. Dentro del rubro no deducibles, como lo ven aquí, ya no hay ninguna clasificación. Ahora bien, dentro del rubro de deducibles, podemos nosotros hacer una nueva clasificación. Los gastos deducibles totales de forma total y los gastos deducibles de forma parcial, parcialmente. ¿Y cuáles son esos? ¿O dónde los encontramos? Los gastos deducibles, ¿quieres deducir tus gastos de forma total? Sí. ¿Dónde los encuentro? Artículo 27 de la ley del ISR. Si tú vas al artículo 27 de la ley del ISR, te dice cuáles son los requisitos para hacer deducibles los gastos, las erogaciones. Si yo cumplo con los requisitos del artículo 27 de la ley del ISR, todos mis gastos van a ser totalmente deducibles. No obstante lo anterior, existe otra clasificación que son los gastos deducibles, pero de forma parcial. Es decir, no los puedo deducir al 100. ¿Cuáles son esos? ¿O dónde los encuentro? En el artículo 28. Si nos vamos al artículo 28 de la ley del ICR, ¿cómo inicia el título? Son no deducibles los siguientes gastos. Sin embargo, dentro de cada artículo en específico encontramos ciertos lineamientos o ciertos criterios para deducir una parte de ellos. Ejemplo, el consumo en restaurantes, que podemos deducir el 8.5% y el 91.5%. No. Este sería un gasto parcialmente deducible. Y lo encontramos en el artículo 28 de la ley del ICR. Y hasta aquí la clasificación de los gastos deducibles parcialmente se acaba. Ahora bien, tenemos una nueva clasificación para los gastos deducibles totalmente. ¿Y eso es cuál es? Y esto es un criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis aislada. Es los gastos deducibles totalmente se dividen en estructural y no estructural. Esto es totalmente legal. Estructural y va de la mano con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que a grandes rasgos nos dice que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de forma equitativa y proporcional. ¿Estamos? En este sentido, nos dice la autoridad, los gastos deducibles totalmente de forma estructural son aquellos que tienen una relación entre el ingreso y el gasto. Es decir, a cada ingreso que yo obtengo como contribuyente, le corresponde un gasto. En este orden de ideas, existe una proporcionalidad. Si yo obtengo un ingreso, proporcionalmente puedo realizar un gasto. Y va muy de la mano con un postulado básico de las normas de información financiera, las NIF, que se llama asociación entre ingresos, costos y gastos. ¿Y qué nos dice ese postulado básico? Por cada ingreso que tú obtengas, contribuyente, podrás realizar un gasto o un costo. Va asociado, ese ingreso trae asociado un gasto o un costo. Ese es el gasto deducible estructural. A contrario censo, el gasto deducible no estructural es aquel que no tiene relación, es aquel que no tiene proporción, es aquel donde existe una discrepancia fiscal. En pocas palabras, el gasto deducible no estructural es cuando el contribuyente no obtiene ingresos,
pero aún así realiza gastos, efectúa erogaciones. Y esto se da mucho, sobre todo en las personas físicas. No obtuve ingresos, por ejemplo, servicios empresariales honorarios, pero sí realicé gastos. Y aquí te dice la autoridad, oye, no hay estructura. ¿Cómo realizas un gasto si no obtienes ingreso? No existe proporcionalidad, porque si no obtuvieses ingreso, ¿por qué vas a realizar un gasto? ¿Con qué te sustentas para realizar un gasto? Por lo cual puede existir una discrepancia fiscal. ¿Qué es discrepancia fiscal? Cuando el contribuyente realiza gastos pero no obtiene ingresos. Esta es la clasificación que a su servidor le gusta realizar de las deducciones. Esperando que haya quedado claro y que nos pueda servir más adelante para esta plática y para diferentes cursos o pláticas que ustedes tomen. Seguimos. Y decíamos, ¿dónde vamos a encontrar las deducciones autorizadas? Las encontramos en el artículo 25 de la ley del ICR y entre ellas, ustedes ya conocen todas, está el costo de lo vendido, las inversiones, créditos incobrables, que mucho ojo, los créditos incobrables en este año sufrieron una modificación importante, intereses devengados, ajuste anual por inflación deducible, que ya lo conocemos, anticipos de gastos, etcétera. Todos esos son deducciones autorizadas que se encuentran en el artículo 25 de la ley del ICR. ¿Y cuáles son los requisitos de estas deducciones autorizadas? Los requisitos o lo que tenemos que cumplir para hacer esas deducciones autorizadas es, de acuerdo al artículo 27 de la ley del ICR, que sean estrictamente indispensables. ¿Y qué entendemos por estrictamente indispensables? Muy fácil. No lo vamos a encontrar en la ley, tenemos que acudir a una tesis. Y esta tesis nos dice, oye, ¿qué es estrictamente indispensable? Yo te lo digo, estrictamente indispensables son aquellos gastos que realiza el contribuyente que tienen que ver con los fines de la actividad del contribuyente. Es decir, los gastos que realiza el contribuyente y que se obtienen por la consecución de su objeto social, que están relacionados con su objeto social. Y esta misma tesis nos dice, estable afirmar que el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa. Es decir, de tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio. En resumen de todo esto, y el resumen de esta tesis es, gasto estrictamente indispensable es aquel que se realiza y que va de la mano con la consecución del objeto social de la empresa. Ese es un gasto estrictamente indispensable y es un requisito para poder deducir un gasto. Seguimos. ¿Y cuáles son las deducciones parcialmente deducibles? Decíamos que las parcialmente deducibles las encontramos en el artículo 28 de la ley del ICR, la mayoría, pero hay otras que no. Hay una que, por ejemplo, los donativos, lo encontramos en el artículo 27, párrafo cuarto. Las inversiones de los automóviles, que ustedes conocen, la famosa deducción de inversiones, que así le llamamos, lo encontramos en el artículo 36, fracción 2. Y ya después, las más comunes, las deducciones parcialmente deducibles, las encontramos en el artículo 28. Y es ahí donde ya entran los gastos de viaje y los viáticos. Primer ejemplo, gastos de viaje para alimentación. Artículo 28, fracción quinta, párrafo segundo. Está topado los gastos de viaje para la alimentación. No los puedo deducir todos al 100%. Si lo deduzco al 100%, hay un error. Y mucho ojo con que no tengamos una contingencia ante la autoridad fiscal. Segundo, gastos de viaje para uso o goce de automóviles. Artículo 28, fracción quinta, párrafo tercero. Igual están totalmente topadas. Hay un límite que puedo decir.
Gastos para hospedaje, artículo 28, fracción quinta, párrafo cuarto. También está topado. Arrendamiento de automóviles, artículo 28, fracción 13, párrafo tercero. También está topado. Consumos en restaurantes, artículo 28, fracción 20. También está topado. Y la última, la que ya todos conocemos, es prestaciones exentas pagadas a los empleados, el famoso factor 4753. Este también está topado. Por lo cual, como les digo, este, todo tiene un tope. Todos los gastos de viaje y los viáticos tienen un tope. No los podemos deducir al 100. Debemos tener cuidado de no tener una contingencia con la autoridad fiscal más adelante, si es que deducimos al 100 este tipo de gastos. Y bueno, requisitos para deducir viáticos y gastos de viaje. Ya los requisitos son los que ya conocemos, están en el artículo 27, pero debemos de hacer mucho énfasis con los gastos estructurales y no estructurales. Decíamos, estructural cuando toda erogación debe de estar asociada a un ingreso. No estructural cuando una deducción no está asociada con la obtención del ingreso. Es decir, no hay ingreso y estoy deduciendo. Mucho ojo ahí con la discrepancia fiscal. Requisitos particulares que estén amparados con un CFDI, que cumplan todos los requisitos fiscales. Eso ya lo sabemos. Esos todos los gastos o todas las erogaciones deben estar amparados con un CFDI. Estar debidamente registrados en contabilidad. Y es ahí donde hacemos un desbarajuste, ¿no? Vamos, abrimos nuestro COI, nuestro COMPA o nuestro sistema contable, nuestro ERP, en lo que nosotros registremos la contabilidad de la empresa y abrimos cuentas por abrir como locos, ¿no? Y le ponemos cuentas, hasta le ponemos una cuenta que yo siempre, cuando reviso rápido, se la vuelta al contribuyente. Gastos de representación. Y automáticamente le pregunto al contribuyente, oye, ¿y esta cuenta de gastos de representación qué significa? Ah, mira, es que fue un gasto de viaje. Y ya cuando empiezo a platicar, le digo, no, espérate. De acuerdo al artículo 28 de la ley del ICR, si no mal recuerdo, fracción cuarta, gastos de representación son no deducibles. Ya, por el simple hecho que tú le hayas puesto a esa cuenta, que hayas registrado en tu contabilidad con el nombre de gasto de representación, ya es una cuenta no deducible automáticamente. Cambia el nombre de cuenta. Ah, bueno, le voy a poner gastos diversos. No, tampoco. Error comprobado por experiencia que he tenido con las autoridades fiscales. En una revisión del SAT, la primer cuenta que el SAT revisa es una cuenta que se llame gastos diversos o gastos varios. ¿Por qué? Porque el SAT huele que en esa cuenta de gastos diversos o gastos varios hay gastos no deducibles. No le llamen cuentas, no le llamen gastos diversos o gastos varios. Por su nombre, abramos una cuenta acumulativa, abramos dos cuentas acumulativas. La primera acumulativa que sea gastos de viaje con sus diferentes cuentas de detalle, como puede ser combustibles, lubricantes, hospedaje, alimentos, pasajes. Y abramos otra cuenta acumulativa que se llame viáticos y con sus subcuentas de detalle, ¿no? Que puede ser también hospedaje, alimentación, etcétera. Pero no utilicemos la cuenta de gastos varios, gastos diversos o gastos de representación. ¿Sale? Esas cuentas no las utilicemos y mucho menos previsión social, porque esto no tiene nada que ver con previsión social. Ese es otro tema. No utilicemos esas cuentas. Mucho ojo con lo que registramos en contabilidad. Este punto. Segundo punto, tenemos el error
que cuando registramos un gasto de viaje, un viático en contabilidad, no separamos la parte no deducible. Registramos al gasto todo. Y sí, lo tenemos que registrar al gasto todo, pero el porcentaje deducible debe de ir a la cuenta de gastos de viaje o viáticos y el no deducible separarlo y ir específicamente a una cuenta de no deducibles. Si registramos todo el gasto o toda esta erogación de viáticos o gastos de viaje a una sola cuenta, vamos a deducir todo de manera equivocada y podemos tener una contingencia con la autoridad fiscal más adelante. Así que mucho ojo con este tipo de contingencias. ¿Estamos? Proceder a retener y integrar el impuesto es su caso, en el caso que proceda. Y si hacemos estos tres, o si cumplimos con estos tres requisitos particulares, vamos a tener viáticos y gastos de viaje deducibles, con su tope, pero deducibles. Bien, como regla general, ya sabemos todos que solamente puedo pagar en efectivo 2,000 pesos más su respectivo IVA. Eso ya lo sabemos, artículo 27, fracción tercera. Y mucho ojo para las que se dedican al sector de autotransporte público federal de carga, hay una facilidad administrativa que para el combustible hasta el 15% del gasto total erogado. Es decir, puedo pagar en efectivo hasta el 15% de combustible. Eso solamente es para facilidades del sector autotransporte. Mucho ojo. Para nosotros, contribuyentes normales, solamente 2,000 pesos. ¿Ok? Documentación comprobatoria, ya lo decíamos, estará parados con un comprobante fiscal y que este comprobante fiscal pues cumpla con los requisitos. Bueno, aquí ya la actualización, decíamos que a partir del 1 de julio era la versión 4.0, ya no, hay prórroga, es hasta a partir del 1 de enero de 2023, es cuando ya será con la versión 4.0. Plazos para recabar la documentación comprobatoria. ¿Cuánto tiempo tengo para yo recabar esta documentación? En estricto apego, de acuerdo al artículo 39 del reglamento del Código Fiscal, tengo 24 horas siguientes a la realización de la operación. Obviamente esto nunca sucede. Nunca la tenemos 24 horas. A veces pasa al siguiente mes y estamos buscando todavía el comprobante fiscal. Dos, al realizar las operaciones correspondientes a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos para que pueda deducir en particular lo que establece esta ley. Mucho ojo, último día del ejercicio es el 31 de diciembre. Muchos se confunden. El último día del ejercicio es el 31 de marzo cuando presento la declaración anual. No, 31 de diciembre. No nos confundamos. Tratándose de comprobante fiscal que ampare un gasto, este se obtenga más tarde el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Se obtenga, más no se emita, porque si se emite con fecha de el día de la declaración, es un ejercicio diferente. ¿Estamos? Ojo, ¿eh? Se obtenga, más no se emita. Es que sí se emitió en diciembre, pero nunca me lo habían dado. Ah, bueno, pero se emitió en diciembre, se emitió en el año pasado. Sin ningún problema lo puedo deducir. Pero si apenas lo voy a emitir hoy que voy a presentar mi declaración al 31 de marzo, voy a tener, y es muy seguro que tenga una contingencia con la autoridad fiscal. Así que mucho ojo con ese tema. Y empezamos con los primeros gastos, ¿no? El consumo en restaurantes. Como ustedes saben, este en principio no es el concepto de alimentación que se analizará como viático. Es decir, consumo en restaurantes es muy diferente a la alimentación que realizamos cuando vamos a con un gasto de viaje viático. Es muy diferente. Este es consumo en restaurantes. Yo voy, salgo de mi trabajo y voy a un restaurante a consumir. Porque voy a conseguir un cliente nuevo, voy a cerrar alguna operación, etcétera. Como ustedes saben, el 91.5% del consumo es no deducible.
y solamente el 8.5 será deducible. En este sentido, ¿me conviene a mí ir a un restaurante o no me conviene? ¿O cómo puedo hacer para hacer deducible todos los gastos, todo el consumo en restaurante? Y aquí ya empiezan las estrategias, ¿no? Como ustedes saben, para, para yo poder ser deducible todo el consumo en restaurante, debo de pasar de una faja de 50 kilómetros. Entiendo que aquí hay muchas personas que no todos son de la Ciudad de México y están en otros lugares, ¿no? Nos apoyan, nos ven de otros lugares. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, si yo vivo en el norte o si yo tengo, la empresa tiene su domicilio fiscal en el norte y tiene un evento en un restaurante hasta el sur, por supuesto, y es muy seguro que tal vez ya pasemos de los 50 kilómetros. Oye, pero estoy en la misma ciudad, sigo estando en la misma ciudad, ya pasé los 50 kilómetros, pero estoy en la misma ciudad, no pasa nada. La autoridad no te especifica si es de ciudad a ciudad, no, la autoridad solamente dice 50 kilómetros. Si del norte al sur de la Ciudad de México ya son 50 kilómetros, a partir del kilómetro 50.1, yo ya puedo deducir 100% de consumos de restaurante. 100% menos propina. Sabemos que la propina, esa es no deducible. ¿Sale? Al menos que el restaurante quiera poner la propina como parte de consumo de alimentos, adelante. Pero la propina es no deducible. Pero todo lo demás lo puedo hacer 100% deducible. Este es un error básico que tienen todas las empresas. No saben separar el porcentaje de deducible y no deducible en consumo de restaurante. ¿Qué pasa si no pasé de la faja de 50 kilómetros, pero lo quiero deducir al 100? Una estrategia. Pues ahorita ya con la nueva facturación, ya desde hace varios años, pues es muy difícil alguna estrategia fiscal, pero ciertos restaurantes, ya cuando ya eres cliente de ciertos restaurantes, te apoyan y en la descripción de la factura, en lugar de consumos de alimentos, si tú le pides que pongan, oye, si en lugar de consumo de alimentos lo pones como juntas de trabajo, evento especial, reunión de trabajo, eso ya lo puedo deducir al 100, porque ya no es consumo de alimentos. Esa junta de trabajo, esa, ese evento, esa capacitación, porque también así el restaurante nos puede ayudar a poner la descripción de capacitación, la puedo deducir al 100. Esa es una estrategia que yo les puedo ofrecer. Es, ¿sabes qué? Busca con el restaurante si te pueden cambiar la descripción. ¿Vamos? Requisitos, pues ya sabemos que se tiene que pagar con tarjeta de crédito o débito y a nombre del contribuyente. Esa es, digamos, el tope de consumos de restaurante. Seguimos. Limitaciones para la deducción de los gastos de viaje, arrendamientos de automóvil. Ojo con los arrendamientos de automóvil. Este es el primer concepto que está relacionado con los viáticos y gastos de viaje. Consumos de alimentos ya demostramos que no. El arrendamiento de automóvil solamente será deducible los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóvil hasta un monto que no exceda de 200 a 285 pesos diarios por automóvil. Siempre que además de cumplir con los requisitos de deducción que te marca el artículo 28, fracción 13. 200 carro normal, 285 los famosos recargables, ¿no? De propulsión. Es decir, yo diariamente solamente puedo decir 200 pesos diarios de renta de automóvil, no más. Y ese es otro error que tenemos o que se tiene en todas las empresas. Se renta un automóvil y toda la renta la están deduciendo. Nadie separa el gasto diario de 200 pesos. Es decir, así a ojo de buen cubero,
al mes solamente podría deducir cerca de 6,000 pesos. Si son 200 pesos diarios, 200 por 30, 6,000 pesos. Oye, es que la renta que pagué del automóvil es de 50,000 pesos. Ah, pues 44,000 pesos no deducibles, 6,000 pesos sí deducibles. Y el IVA es acreditable solamente la proporción que es deducible el automóvil, los 6,000 pesos. La otra parte es IVA no acreditable. Y este es un error que tienen todas las empresas. No, no los separan. ¿Estamos? Ahora bien, en territorio nacional, en el extranjero, cuando ya es por vía, eso es solamente aquí, en nuestro lugar, en nuestro domicilio. Cuando voy ya de viaje o por concepto de viático, puedo deducir hasta 850 diarios cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero. La ley no me especifica, no me hace distinción si es en territorio nacional o extranjero, por lo cual 850 pesos diarios. Oye, estoy arrendado automóvil, pero no es por viáticos o gasto de viaje. Ah, entonces solamente 200 pesos. Si es por concepto de viáticos o gasto de viaje, 850. Ya se dan cuenta cómo cambia el concepto cuando es un gasto normal general a cuando es un gasto por viáticos o gastos de viaje. Se dan cuenta cómo la deducción varía diferentes montos. ¿Sale? Mucho ojo. Seguimos. Para arrendamiento casa habitación, este es un gasto que muchas personas no lo conocen. ¿Qué pasa? Cuando a veces nos mandan de, de viaje de trabajo a un lugar donde pues no hay hospedaje, no hay hoteles, no hay donde quedarnos, pues a veces buscamos una casa, ¿no? Y esa casa, pues obviamente, no, tal vez no tengan alguna factura, es lo más seguro. O la persona que nos está rentando esta casa ni siquiera está dado de alta como arrendamiento. Nosotros como contribuyentes podemos, de acuerdo al artículo 60 del reglamento de ley de ICR, podemos presentar un aviso a la autoridad fiscal en el cual les vamos a especificar que estamos rentando una casa habitación porque no hay hospedaje en ese lugar o no hay hoteles en ese lugar donde quedarnos y por eso rentamos casa habitación. Para eso hay que presentar un aviso y ese aviso hay que darle prioridad. El aviso se presenta de acuerdo a la ficha de trámite 72 de ICR, que es avisos para deducir los pagos por el uso o goce temporal de casa, habitación e inversiones en comedores, aviones y embarcaciones. Es un aviso que hay que hacerlo con mucha anticipación porque la autoridad fiscal se puede tardar hasta un mes en contestar, ¿sale? Entonces, si lo vamos a hacer cuando ya hicimos nuestro viaje, pues ya no tiene caso, hay que hacerlo antes. Esto se utiliza cuando vamos a rentar una casa habitación porque no hay ya lugar donde quedarnos, algún hospedaje o un hotel. Y obviamente en esa casa habitación no nos van a emitir factura. Seguimos. ¿Y qué requisitos debo cumplir para este tipo de deducción? Contrato de arrendamiento, estudio comparativo entre los gastos efectuados durante el último ejercicio por concepto de hospedaje, copia de luz, teléfono, agua, etcétera. Todos esos requisitos son los que yo le tengo que enviar a la autoridad fiscal. Bien. Transporte aéreo, como ustedes saben, transporte aéreo, lo principal, tener CFDI. No hay limitante alguna en la ley del ICR, es decir, para efectos de la ley del ICR, sí lo puedo deducir al 100. Sin embargo, hay que cuidar lo dispuesto en el IVA. Recuerden que en la ley del IVA hay un tope, ¿sale? Recuerden que para efectos de la ley del IVA, artículo 16 de la ley del IVA, se entiende que se presta un servicio en territorio nacional cuando el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por residente del país. Es decir, si el avión pertenece a una empresa o con establecimiento en México, residente fiscal en México, se entiende que es deducible. O cuando se inicia el viaje en la Ciudad de México, aunque sea de ida y vuelta, pero si inicia el viaje en la Ciudad de México, también lo puedo hacer deducible. ¿Sale?
Tratándose de transportación aérea internacional, se considera que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional, nada más. Es decir, solamente puedo decir el 25% para el IVA. Esto es para IVA. Para ICR no tenemos ningún problema. Entonces, mucho ojo con el IVA. Solamente el 25% acreditable, el otro 20, la otra parte del 75 es no acreditable. Y llegamos a este cuadrito, y yo creo que ya con esto nos estaríamos despidiendo. Este cuadrito es lo que el resumen de todo esto. Obviamente falta muchísimos, muchísimos gastos por analizar, muchísimos ejemplos de gastos de viaje o viáticos, pero este cuadro es para que se lo graben y es esencial. Limitaciones para deducir los gastos de viaje. Primer punto. Hospedaje. El hospedaje, monto diario deducible por beneficiario en territorio nacional, el hospedaje yo lo puedo deducir al 100%. Sin problema, al 100%. Territorio nacional, 100%. Alimentación, territorio nacional, 750 pesos diario. Nada más. Tengo 750 pesos diarios para deducir en territorio nacional. Diarios. Transporte, ya sea aéreo o por carretera, 100%. Uso o goce de automóvil diario, solamente 850. Es decir, territorio nacional, hospedaje y transporte al 100% diario. Alimentación solamente 750 y uso o goce temporal de automóvil solamente 850. En el extranjero, ya nos cambia en el extranjero toda la jugada. Extranjero, hospedaje solamente 3,850 pesos. Nada más. No me puedo pasar más de 3,850 pesos. Extranjero. Alimentación, me dan un poquito más de aire en alimentación, obviamente por el tema de cambio de moneda. Obviamente no se compara el peso con el dólar o con el euro. Me dan chance de que en el extranjero pueda deducir hasta 1,500 diarios. Nada más, 1,500 diarios. Transporte, ese sí sigue siendo al 100%. Y el uso o goce temporal de automóviles en el extranjero también sigue siendo lo mismo que el nacional, 850 pesos diarios. Nuevamente, lo repetimos, extranjero diario, 3,850 hospedaje, solamente hospedaje. Alimentación, 1,500. Transporte al 100 y uso o goce temporal de automóviles, 850 extranjero. Ahora bien, el hospedaje, para que yo pueda deducir el hospedaje, la factura debe acompañarse con transporte, sí. Es decir, yo quiero deducir el hospedaje, tengo que, la factura de hospedaje tiene que ir acompañada con la factura de transporte. La factura de alimentación tiene que ir acompañada con una factura de hospedaje y transporte también. Esos son los requisitos. Es decir, quiero deducir el hospedaje tanto en territorio nacional como en extranjero, la parte que me deja la ley, sí, pero tiene que ir acompañada con una factura de transporte. Quiero deducir la alimentación, el porcentaje o el tope que me permite la ley, tanto en territorio nacional como en extranjero, sí, pero solamente puedo deducir, solamente tiene que ir acompañado con transporte y hospedaje. El transporte, no hay ningún problema. Por sí solo, una factura de transporte se deduce al 100. No tiene que ir acompañada ni con otra factura de hospedaje ni nada. Solo. Uso o goce temporal de automóvil, quiero decir los 850 diarios que me permite la ley, sí, pero tiene que ir acompañado con una factura de hospedaje o una factura de transporte. Este cuadrito nos da los límites para deducir viáticos y gastos de viaje, sobre todo gastos de viaje. Decíamos para finalizar, ¿qué pasa con las empresas que tienen outsourcing? Me queda claro que ya entendimos que para las empresas que tienen trabajadores propios de planta personales,
pueden realizar estos gastos de viáticos o gastos de viaje. ¿Qué pasa con las empresas que tienen outsourcing? Hay un criterio normativo, número 6 de la ley del ICR, que te dice que aquellas empresas, emitido por el SAT, que te dice que aquellas empresas que no, que no tienen trabajadores propios y que tienen outsourcing, no podrán deducir gastos de viaje y reembolsos de gastos, ni viáticos. ¿Por qué? Porque esos trabajadores no le pertenecen a la empresa. Esos gastos no deben de ir por cuenta de la empresa. Gastos que yo realice por viáticos, reembolso de gastos y que no tenga trabajadores, que sea un outsourcing, son no deducibles. Este criterio normativo nos dice que es una práctica fiscal indebida. Podemos tener una contingencia fiscal. Oye, pero yo sí tengo outsourcing y la verdad sí realizo gastos de viaje y viáticos. ¿Cómo los puedo decir? Ah, ponte de acuerdo con el outsourcing y que el outsourcing cada mes te emite una factura por la prestación del servicio, la cual incluye pues la carga social, la nómina. Pide el outsourcing que te emita otra factura o en esa misma factura que te aumente el importe de viáticos y gastos de viaje que tú le pagas a sus trabajadores. Y ya con eso tú haces deducible los viáticos y gastos de viaje. Es decir, realmente el outsourcing los está pagando. Los estás pagando tú y el outsourcing se los está cobrando. Entonces, esa es una forma en que podemos deducir gastos de viaje y viáticos por outsourcing. Que el outsourcing, el prestador de servicio, nos emite una factura que aparte de que incluye la carga social, la comisión del 5%, que es si es que te como una comisión de margen neutral del 5%, la nómina, todo eso, que te incluya el gasto de viaje y los viáticos. Y ya con eso puedo deducir esa parte. ¿Estamos? Pues de mi parte sería todo, esperando que les haya gustado esta plática. Nos estamos viendo próximamente con otro tema nuevo, esperando que les haya gustado este tema. Por ahí, si alguien quiera algún tema en particular, con mucho gusto nos adjuntamos a ese tema que ustedes deseen. Y de mi parte sería todo, que tengan una buena tarde y estamos todos en contacto. Hasta luego, muchas gracias.